Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. En lo profundo del bosque, detrás del pueblo de Clear Spring, una figura baja acechaba silenciosamente a una criatura peluda. Un arco de caza se sostenía firmemente en sus manos y su cuerda era tirada hasta el límite. La punta de flecha de acero brillaba bajo la luz del sol mientras miraba fijamente el cuello del conejo de orejas rojas. La figura no tenía prisa por disparar. La caza requería paciencia. A pesar de su corta edad, la figura lo entendía bastante bien. La criatura masticaba un trozo de hoja verde. Sus orejas de color rojo estaban erguidas sobre su cabeza, listas para captar cualquier fluctuación antinatural en su entorno. Además de su agilidad, los conejos de orejas rojas también tenían un par de orejas excelentes. Podían oír incluso las vibraciones más débiles en el suelo cuando uno caminaba. El conejo tenía plena confianza en sus orejas. Pastaba sin ninguna preocupación en el mundo porque su oreja aún no había detectado nada peligroso. De la nada, una flecha con un cuerpo de bambú atravesó el aire a una velocidad vertiginosa y clavó al desprevenido peludo en un árbol cercano. Antes de que la liebre oyera el silbido, su cuello ya había sido atravesado por la punta de acero de la flecha. El rasgo que siempre le había ayudado a evitar desastres fracasó por primera vez. Llewellyn salió de su escondite, secándose la frente con el dorso de la palma de la mano. El arco que utilizó para cazar al conejo de estampado rojo colgaba de sus hombros, con un carcaj colgando de su espalda. Aunque logró matar a su presa, no había señales de alegría ni de obediencia en su tierno rostro. Llewellyn estaba realmente decepcionado consigo mismo. Este año tenía 9 años y ya había comenzado a entrenar su cuerpo, pero las mejoras que vio fueron casi insignificantes. Tal como están las cosas ahora, ni siquiera podía atrapar un conejo sin perder una tarde entera. Incluso entonces, tuvo que recurrir a trucos. Como extrascendente marcial, no fue más que una vergüenza. Había pasado un año desde que Llewellyn despertó los recuerdos de su vida anterior. Aunque lo llamó vida pasada, en realidad ya no estaba en el mismo mundo. Sería más exacto etiquetarlo como una transmigración. Por desconcertante que parezca, en realidad era la verdad. Fue una figura ilustre que alcanzó la cima de su mundo anterior en apenas 20 años, una hazaña sin precedentes en el mundo de Murim. Después de alcanzar la prominencia, Llewellyn estuvo en todos los rincones de Murim. Recordaba la geografía global como el dorso de su palma y, sin embargo, nunca había visto la aldea de las 5 fragancias ni el bosque de las 100 bestias. ¿Cómo podría ser esto a menos que ya no estuviera en el mismo mundo? Por el momento, Llewellyn dejó de pensar en ello. Carecía de pruebas suficientes para comentar el tema. Los artistas marciales de Murim comienzan su viaje como aprendices marciales y luego entran en tercera calificación. Los artistas marciales y suben de nivel a los artistas marciales de primer nivel mediante un entrenamiento riguroso. Después de primero califica a los artistas marciales, la siguiente etapa fueron los maestros marciales. Entonces, gran maestro marcial. Si la comprensión de uno fuera alta y pudiera deducir la verdadera naturaleza de sus habilidades marciales, le resultaría fácil entrar en trascendente marcial. Llewellyn había alcanzado la etapa trascendente, después de dominar y comprender la verdadera naturaleza de la habilidad marcial que practicaba. En solo 20 años, superó 5 enormes obstáculos y estableció un récord que nadie podría batir en el futuro. Si bien en parte esto podría atribuirse a su talento, la mayor parte del crédito se destinó a su arduo trabajo y a los recursos proporcionados por la escuela de la que formaba parte. En esta vida, Llewellyn no tenía a nadie de quien depender. Sus padres perecieron en un motín de bestias mágicas antes de que él pudiera saber quiénes eran. Posteriormente, fue enviado al orfanato del pueblo y permanece allí hasta ahora. Aparte de no tener ningún talento, ni siquiera tuvo acceso a los recursos que tenía en su vida anterior. Al no tener otra opción, solo pudo compensar lo que faltaba con trabajo duro, pero solo con ello los resultados fueron menos que satisfactorios. Como mínimo, no pudo cumplir con sus expectativas generales. Llewellyn sacó la flecha del cuello del conejo y limpió la sangre de la punta con un trozo de hoja. Volviendo a meter la flecha en el carcaj,
Sacó un cuchillo corto hecho de piedra afilada y vistió su juego. Manos ágiles se movieron con precisión experta mientras Luolin desollaba al conejo sin dañar su pelaje. Luolin había planeado venderlas al taller de cuero local cuando regresara. Esas pieles definitivamente alcanzarían un precio atractivo. La carne también podía venderse a un precio aún más alto, ya que se consideraba un manjar raro entre los pueblos vecinos. Pero Luolin no haría eso. La carne y la sangre eran para su propio consumo. La práctica de las artes marciales tiene un costo enorme para el cuerpo. Para curar esas heridas, el cuerpo exige grandes cantidades de energía. Una dieta a base de carne y cereales es imprescindible. Cuanto mejor sea el consumo, más rápido progresará durante las primeras fases. Luolin había estado cazando estos pequeños animales exóticos en los bordes del bosque de las 100 bestias y logró convertirse en un artista marcial de segunda categoría. La energía que su cuerpo obtenía del consumo de animales tan exóticos acortaba su tiempo de molienda. Después de desollar, Luolin drenó toda su sangre, vistió la carne y se deshizo de los órganos internos no deseados. Envolvió la carne limpia con hojas de plátano y regresó al pueblo. Cuando salió del denso y sinuoso camino forestal y entró en la carretera que conecta Five Fragrance Village y la ciudad cercana, una ráfaga de viento fuerte pasó junto a su rostro y le destrozó el cabello. Luolin instintivamente cerró los ojos, protegiéndolos del polvo y los escombros que seguían al viento. Después de que pasaron unos segundos y ya no sintió el viento, Luolin abrió los ojos y miró hacia arriba. En el cielo, una figura esbelta se adentró en el horizonte mientras estaba de pie sobre algo. Vuelo. Los humanos conquistan el cielo. Luolin nunca pensó que fuera posible hasta que llegó a este mundo. Su visión del mundo se renovó cuando lo presenció por primera vez, y una vez más quedó claro que ya no estaba en los Morim. Los artistas marciales podrían hacer uso de habilidades de ligereza, también conocidas como técnicas marciales basadas en agilidad, para pisar el aire y realizar largos saltos. Pero ciertamente no podían volar. Sin embargo, las potencias de este mundo, los cultivadores, podrían lograr tal hazaña. Su conocimiento sobre ellos se limitaba a lo que sabían los aldeanos de Five Fragrance Village. Se rumoreaba que el orfanato en el que creció estaba financiado por una organización de cultivadores, pero la matrona y el personal nunca habían revelado nada, incluso después de que él lo pidió. La sangre de Luolin ardía de deseo. También quería volar hacia el cielo y disfrutar de la libertad como un pájaro. Deseaba conservar las capacidades del hombre que acababa de volar hacia el horizonte. El paseo hasta el pueblo fue tranquilo y sin otras sorpresas. El avistamiento del cultivador fue solo un breve respiro en la rutina habitual de Luolin. Pronto, un par de imponentes puertas de hierro y altos muros de piedra aparecieron a su vista. Como pueblo que compartía fronteras con el peligroso bosque de las 100 bestias, estas gigantescas fortificaciones ofrecían confianza y seguridad muy necesarias a la gente. Bueno, si no es el asesino de conejos, el poderoso Ling. Cuando Luolin llegó a la entrada del pueblo, una cabeza calva se asomó desde uno de los 2 puestos de avanzada construidos a cada lado al pie de las imponentes puertas. Una gran sonrisa dibujada en su rostro seco y descuidado. ¿Qué tal si me vendes lo que tienes hoy? Te pagaré un plato de piedra más alto que el precio del mercado. Eso no va a pasar hoy, guardián Daluo. No puedes permitirte lo que tengo. Luolin sonrió y le dio unas palmaditas en la espalda con el paquete de hojas de plátano atado. El guardián Daluo solía comprar los subproductos de su casa y siempre había sido generoso con sus ofertas. A Luolin le gustaba comerciar con él porque el hombre nunca se había aprovechado de su ignorancia cuando apenas comenzaba en el nuevo mundo. Grandes palabras viniendo de un mocoso pequeño. ¿Qué tesoro atrapaste que no puedo permitirme, mmm? El portero Daluo resopló. Un conejo de orejas rojas. De todos modos, me voy al mercado. Nos vemos luego. Dejando atrás al atónito portero Daluo a su suerte, Luolin corrió al mercado. Sus sensibles oídos captaron murmullos no tan fuertes de «mocoso afortunado» por parte del hombre, pero no le prestó atención. Afortunado o no, solo él sabía la verdad. A medida que la tarde se desvanecía, el sol se ponía más bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje. El cielo comenzó a adquirir tonos de naranja y rosa, pintando un impresionante cuadro de colores.
La noche se acercaba rápidamente y pronto llegaría el momento de que todos regresaran a la seguridad de sus hogares, lo que haría que el mercado estuviera más concurrido alrededor de esta hora. Luolin se unió al único lugar del pueblo que conocía el valor de los materiales que tenía en sus manos, la artesanía de Juan. Exquisita suavidad y texturas sedosas. De hecho, es el pelaje de un conejo adulto de orejas rojas. El viejo Juan, el maestro de la artesanía de Juan, murmuró en voz baja mientras pasaba el pulgar contra la piel. Puede que el tiempo le haya privado de la aguda visión que alguna vez tuvo en su juventud, pero su rica experiencia en el manejo de materiales lo convirtió en un excelente tazador de telas. Luolin respetaba a personas como el que dominaban su oficio a tales alturas. ¿Cómo está, viejo Juan? Vale al menos 40 anillos de hierro, ¿no? Luolin ofreció su precio con confianza. Admito que las pieles de los conejos de orejas rojas son raras, pero no lo son eso raro. El viejo Juan meneó la cabeza e hizo una contraoferta. Puedo darte 15 anillos de hierro para esta piel. Viejo Juan, ¿no te da vergüenza decirme esas tonterías en la cara? Solo porque nunca he estado en la ciudad no significa que no sepa nada. Las alfombras hechas con estas pieles llegan hasta 60 anillos de hierro. En comparación con eso, el precio que pido por la piel no es tan alto. Luolin golpeó la mesa con las manos. Dame 38 anillos de hierro. Sufriré una pérdida. Muy bien, teniendo en cuenta que somos del mismo pueblo y tienes la misma edad que mi nieto, te daré 17 anillos de hierro. Luolin, que no era de los que comían pérdidas, siguió regateando por un mejor precio hasta que llegaron a un acuerdo por 20 anillos de hierro. Realmente no puedo subestimarte, mocoso Lin. Esa astucia está más allá de tus años. El viejo Juan exclamó mientras repartía el dinero. Su expresión delató su incredulidad ante la capacidad de negociación de Luolin. ¿Cómo es astuto? Se llama negociar. Luolin insistió. De todos modos, cuídate, viejo Juan. Volveré si la próxima vez consigo un mejor botín. Luolin llegó a un rincón relativamente desierto del pueblo, un pequeño claro rodeado de árboles imponentes y arbustos densos. Descubrió este lugar solo unos días después de despertar sus recuerdos, y desde entonces había sido su lugar secreto de entrenamiento. Nadie vino a este lugar, lo que le dio tranquilidad mientras entrenaba. Había algunos muñecos de entrenamiento hechos con hojas secas y postes de madera esparcidos por todas partes, que servían como muñecos de práctica de tiro. En un rincón había una estufa de tierra en silencio. Las manchas oscuras alrededor del quemador eran una indicación de su uso frecuente. Luolin desató el paquete de plátano de su cintura y lo dejó. Un fuerte aroma a cúrcuma y algunas otras hierbas se desprendía de la carne que contenía. Antes de venir aquí, Luolin fue a una tienda de hierbas y compró algunos tallos de hojas Puadkenjillen, una hierba que ayuda en la coagulación de la sangre. Con unos trozos de raíces de cúrcuma hizo una pasta con esas hojas y la aplicó a la carne antes de envolverla en hojas de plátano. Había pasado media hora desde entonces y el aceite medicinal de las hojas ya se había filtrado en la tierna carne. Estaba listo para el consumo. Luolin inició el fuego y colocó la carne en brochetas de madera. Dejándolo cocinar en llamas de baja intensidad, se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Su conciencia se hundió en lo más profundo de su cabeza, un lugar donde yacía su mayor secreto. Atravesando la oscura oscuridad de su mente, Luolin se acercó a un mundo bañado por un resplandor dorado. En medio de esta vasta extensión destacaba con orgullo una gigantesca tablilla aparentemente hecha de oro. Luolin dio su conciencia para acercarse a la tableta. A medida que se acercaba, las palabras escritas en esta estructura monolítica se hicieron claras. Solo había una línea. Ejercicio de forjado corporal con músculos de hierro y venas de acero. Segundo nivel, competencia. 178/500. Capítulo 2. Registros del trabajo. La tablilla dorada era más alta que una montaña y brillaba más que un sol del mediodía. Sin embargo, su brillantez no lastimó los ojos de Luolin incluso cuando siguió mirándolo sin parpadear. La tablilla solo tenía una cosa escrita: el nombre de las artes marciales que practicaba y su progreso en dicha técnica. Tenía una etiqueta, segunda, al lado del nombre,
lo que significa que había alcanzado la segunda etapa de la técnica de forja corporal, aumentando su nivel a 2 ND, califica guerrero marcial. Dios marcial, Luolin murmuró en voz baja, mirando la tablilla con expresión desolada. En verdad, el trascendente no era el final del camino marcial, había otra etapa por encima de él, el Dios marcial. Las 3 etapas anteriores a First Rate Martial Warrior, es decir, Martial Master, Martial Grandmaster y Martial Transcendent, tienen un objetivo cada una. Un maestro marcial debe aprovechar su energía mental y entrenarla hasta la perfección. Luego, deben inundar sus cuerpos con su energía mental y esforzarse por lograr un control absoluto sobre su físico. Esta etapa se llama Gran Maestro Marcial. De manera similar, cuando el dominio de un gran maestro sobre sus cuerpos alcanza niveles microscópicos y logran unidad mente-cuerpo, se abre la puerta a la trascendencia marcial. Después de convertirse en un trascendente marcial, Luolin liberó los grilletes inherentes a su cuerpo y obtuvo acceso a su alma. También podía absorber la energía natural de la atmósfera y utilizarla para fortalecer su alma. La velocidad a la que mejoró fue incluso más rápida que cuando era maestro o gran maestro. Todos pensaban que tenía mayores posibilidades de convertirse en el dios legendario dentro de 100 años, e incluso Luolin estuvo de acuerdo con sus especulaciones. Después de todo, cuando este rumor se difundió entre los artistas marciales de Murim, ya había alcanzado la perfección de su etapa trascendente. La puerta a la divinidad estaba ante sus ojos. Pero Luolin nunca esperó ser envenenado por el discípulo de su maestro porque el hombre estaba celoso de su talento. Además, el veneno que utilizó el discípulo era algo que Luolin nunca había visto antes, ni siquiera la fuerza de un trascendente marcial pudo detener su propagación. Cuando su visión se hundió en la oscuridad, Luolin lamentó su ingenuidad. Debería haberse adherido a la regla primordial de los Xianbo en el mundo Murim, no confiar en nadie. Una daga envenenada en el corazón destrozó toda su gloria y sus sueños. Pronto se convertiría en un cadáver sin nombre destinado a ser olvidado en los anales de la historia. En el punto álgido de su desesperación, Luolin notó la aparición de una puerta en su conciencia que se desvanecía, y un llamado resonó en las profundidades de su alma. La abrió. Se sintió obligado a extender la mano y abrirlo. Es como si su propia existencia quisiera abrir esa puerta. Y eso fue lo que hizo. Los recuerdos de lo que sucedió después de eso eran confusos, pero Luolin recordó haber elegido una técnica para salvarse. Fue una técnica que obtuvo después de convertirse en Dios. La puerta era el último grillete de su cuerpo que impedía a un mortal alcanzar la divinidad, y él la rompió. La técnica tenía como objetivo enviar su alma varias horas atrás en el tiempo y asimilarse a su yo pasado para poder evitar la muerte y seguir viviendo. Incluso mientras se usaba a sí mismo, Luolin no pudo evitar tener muchas dudas. Viajar en el tiempo ya era pisar los límites de la imposibilidad. Y lo logró, pero parcialmente. Aunque logró enviar su alma, no fue al pasado, sino a través del espacio-tiempo y a una dimensión diferente. Lo perdió todo en el proceso y quedó reducido a un frágil mortal con los últimos vestigios de su desvanecimiento. Dios alma transformándose en esta tablilla dorada. Hablando de la tablilla dorada, fue otra maravilla la que puso a prueba su sentido común. Cuando Luolin aprendió sus usos por primera vez, se quedó sin palabras durante un día entero. Para decirlo sin rodeos, este tesoro podría ayudarle a dominar cualquier técnica mediante repeticiones continuas. No importaba cuáles fueran los requisitos de la técnica, siempre que la realizara repetidamente, aumentaría continuamente su dominio. Consideremos los músculos de hierro, venas de acero, ejercicio de forja corporal que practicó como ejemplo. Esta técnica marcial tenía 3 niveles, correspondientes a las 3 etapas anteriores al maestro marcial. En la primera etapa, se le pidió al practicante que ejecutara una serie de posturas extenuantes y de aspecto complejo mientras respiraba siguiendo un patrón específico. Después de persistir hasta el dominio, se garantizó que el practicante se convertiría en un guerrero marcial de tercera calificación. El segundo nivel de músculos de hierro y venas de acero requirió que el practicante usara pesas mientras realizaba todos los ejercicios de la primera etapa. El estrés añadido perfeccionaría su fuerza muscular y su flexibilidad. En cuanto a la tercera etapa, el practicante tuvo que usar peso y repetir el primer nivel mientras soportaba dolor físico en forma de golpes. Este nivel se centró en fortalecer la piel, ya que era la primera línea de defensa del cuerpo. Esta etapa fue básicamente una forma de autolesión.
Cada nivel tenía sus métodos correspondientes que debían seguirse para aumentar el dominio de la técnica marcial. Pero gracias a la tableta, Luolin se convirtió en un 2ND que califica al guerrero marcial repitiendo continuamente la primera etapa. Incluso sin las pesas, su cuerpo se hacía más fuerte a medida que el dominio del nivel aumentaba cada día que pasaba. Tomando nota de estas habilidades revolucionarias, casi de trampa, de la tableta, Luolin la llamó registros de trabajo. Consideró brevemente llamarlo la repetición hace la perfección, pero sonaba bastante insulso. X. Luolin observó la estructura monolítica durante unos minutos más con sentimientos encontrados antes de salir del mundo subconsciente. Aunque perdió todos sus logros, a cambio obtuvo una herramienta que desafiaba la lógica. Con su ayuda, volver a su cumbre anterior no supondría un gran desafío. Quizás esta vez solo necesitaría unos pocos años para alcanzar la trascendencia. Luolin se puso de pie y se estiró, provocando una serie de satisfactorios estallidos en sus huesos. Asumiendo una postura de caballo, reguló su respiración con facilidad practicada. Después de unos minutos, pasó sin problemas a otra forma. La primera etapa de músculos de hierro, venas de acero, el ejercicio de forja corporal, comprendía una serie de posturas de aspecto complejo. Ejecutarlas no representaba ningún desafío para Luolin. Cuando llegó a la 13ª posición, ya estaba sudando. La técnica aprovechó la energía excesiva del cuerpo para fortalecer los músculos y los vasos sanguíneos. Por tanto, para la práctica era necesaria una dieta rica en energía. Por lo general, los aprendices marciales que practicaban esta técnica de forja corporal se engordaban hasta tener sobrepeso. Sus grasas acumuladas les proporcionaban una energía inagotable, ayudándoles a subir de nivel rápidamente. Luolin también hizo lo mismo cuando comenzó con esta técnica de forja corporal. Tras recuperar la memoria, pasó los primeros meses ganando peso. Aunque el orfanato no estaba nada mal, aún así tomaron atajos en muchas cosas. Las comidas que proporcionaban dejaban mucho que desear. Los platos de carne eran un lujo ocasional y las verduras a menudo estaban podridas. Carecían de los nutrientes necesarios que él deseaba. Después de convertirse en un guerrero marcial de tercera categoría, Luolin ya no dependía del orfanato para alimentarse. Habiendo entrenado un físico que rivalizaba con el de los adultos entrenados y con amplia experiencia en supervivencia en la naturaleza, tenía los medios para cazar en las afueras del bosque de las 100 bestias. La combinación de dietas ricas en energía, práctica diligente y registros de trabajo le hizo un 2ND que califica a un guerrero marcial en 9 meses. Con lo rápido que progresaban las cosas, tenía muchas posibilidades de llegar a un OST tarifa guerrera en los próximos 2 meses. Aunque esta velocidad no cumplió con sus expectativas, todavía era mucho más rápido que en su vida anterior. X. Luolin se agachó antes de levantarse con un uppercut. La 15ª, también última, postura en el venas de acero con músculo de hierro. La serie recibió su nombre Dragón Saltador. Diseñado para contrarrestar a oponentes más grandes que el practicante apuntando a su barbilla, el movimiento tiene un costo enorme en el cuerpo, especialmente en los muslos. Una ola de debilidad lo invadió tan pronto como su pie tocó el suelo. Luolin casi cae al suelo y apenas logra mantenerse en sus piernas gracias a su pura fuerza de voluntad. En ese momento, su estómago retumbó con venganza. La última vez que comió una comida completa fue antes de salir del pueblo a cazar. Eso fue hace unas horas. Como un 2ND tasa de guerrero marcial, su metabolismo ya había superado los límites de una persona promedio. Los alimentos que tardaban horas en digerirse estarían listos en media hora. Luolin estaba hambriento después de todo ese duro trabajo al que se sometió y la fragancia del conejo de cocción lenta estimulaba continuamente su apetito. Sin embargo, la carne entró al horno solo unos minutos. Todavía estaba lejos de cocinarse adecuadamente. La carne cruda nunca entraría en su menú por más hambre que tuviera. Por suerte, estaba preparado. De camino hacia aquí, pasó por aquí el restaurante de la señora Wei. Famoso por sus deliciosos pero grasosos panecillos de carne, la tienda siempre veía un flujo constante de clientes las 24 horas del día. Luolin compraba regularmente sus comidas previas, bocadillos, en ese restaurante, ya que esos bollos aceitosos no solo satisfacían su paladar, sino que los rellenos eran generosos.
Fue el entrante perfecto antes de que el plato principal estuviera listo. Luolin había comprado un puñado de bollos extra grandes, los destrozó como un glotón voraz. 2 porciones de esos panecillos eran suficientes para hacer que un adulto se sintiera hinchado, pero Luolin no tuvo problemas para atiborrarse de 3. Sintiéndose lleno, guardó los 3 restantes y adoptó una postura meditativa. Su mente se hundió en las profundidades de su subconsciente. Ejercicio de forjado corporal con músculos de hierro y venas de acero. Segundo nivel, competencia. 179/500. La competencia había crecido. Cada vez que Luolin terminaba el conjunto de 15 posturas, la competencia del ejercicio aumentaba en un punto. Siguiendo esta tendencia, necesitó repetir los sets 321 veces más para alcanzar el tercer nivel y convertirse en un 1-esti guerrero de tarifas. Con su vitalidad y sangre actuales, Luolin podía realizar los sets 4 veces al día. Ese era su límite. Obligarse a superar ese número frenaría su crecimiento natural, y él no quería eso. No sería prudente poner en peligro el proceso de crecimiento natural de su cuerpo. Aproximadamente, necesitaría 2 meses para llegar a 1-esti taza. Capítulo 3. Tiro con arco. Esos bollos grasosos tardaron casi media hora en digerirse. Mientras tanto, Luolin se sentó con las piernas cruzadas y meditó. La etapa de maestro marcial se centra en el cultivo de la energía mental. Nacida en lo más profundo de la conciencia, la energía mental a veces se denominaba cristalización de la fuerza de voluntad. Un maestro marcial capaz podría mover cosas solo con sus pensamientos. En su apogeo, la energía mental, que también se llamaba respiración interior por los artistas marciales, podía manifestarse fuera del cuerpo. Luolin todavía estaba lejos de esa etapa. Aún no había aprovechado su energía mental innata, y mucho menos la había fortalecido. La meditación era una autodisciplina de la que desarrolló un hábito. Siempre que tenía tiempo libre, se sentaba con las piernas cruzadas y meditaba. Incluso después de la transmigración, ese hábito persistió. Esta diligencia perfeccionó el aliento interior de Luolin en su vida anterior, haciendo que su fuerza alcanzara nuevas alturas. Antes de su muerte, ostentaba el récord de levantar una montaña a pequeña escala con su cruda energía mental. Para su yo actual, la meditación solo lo benefició al calmar su mente y regular sus emociones. Mientras la energía lo llenaba una vez más, eliminando la fatiga que sentía por la intensa práctica anterior, Luolin se levantó y se estiró. La segunda ronda de la músculos de hierro venas de acero forja corporal así se inició. Después de varios minutos de intenso entrenamiento, se detuvo, sin aliento y sintiéndose agotado. Su estómago volvió a retumbar, exigiendo comida. Todos esos bollos generosamente rellenos fueron quemados para obtener energía y utilizados para fortalecer su cuerpo. En el mundo dorado situado en lo más profundo de su conciencia, el dominio de la habilidad de forjar el cuerpo había aumentado en 1. Luolin devoró los panecillos restantes antes de mirar el horno. El conejo estaba solo medio cocido y todavía le quedaba 1 hora antes de que estuviera listo. Aunque su delicioso olor ya le hacía babear, no tuvo más remedio que esperar. Una cosa que Luolin notó sobre este mundo fue que las carnes de los animales que cazaba en el bosque de las 100 bestias eran más deliciosas que las bestias del mundo Murim y contenían significativamente más energía. En promedio, se necesitaría una noche entera para digerir sus carnes. Cruzando las piernas, se sentó a meditar y recuperar fuerzas. Esta vez le llevó menos de 30 minutos digerir esos bollos. Sintiéndose lleno de energía, Luolin se puso de pie, listo para continuar con su trabajo. Pero no persistió en los ejercicios de forja corporal. Aunque hacerlo de nuevo aumentaría su competencia en 1, tuvo que aprender cuándo parar. Su cuerpo actual era el de un niño de 9 años, todavía en crecimiento. Poner más estrés del que podría soportar resultaría contraproducente a largo plazo. Al recoger su arco, Luolin decidió practicar tiro al blanco. El tiro con arco era su pan de cada día por el momento y lo necesitaba para cazar. Perfeccionar el oficio era imprescindible. Luolin tenía un puñado de flechas de bambú afiladas escondidas debajo de uno de los maniquíes objetivo. Esas eran flechas especiales hechas únicamente con fines de entrenamiento. No usó las mismas flechas con las que cazaba al conejo, ya que el metal era un bien caro.
pueblo de las 5 fragancias. Dados sus fondos limitados, no podía permitirse el lujo de embotar esas flechas con punta de hierro. Esas 15 puntas de flecha que hizo a medida le costaron una docena de canicas de bronce. A medida que el reloj avanzaba, el cielo se oscurecía gradualmente. Ya era hora de que regresara al orfanato. Justo cuando Luolin estaba a punto de bajar el arco, una sensación cálida lo envolvió. Una corriente de sensación electrizante surgió de su cabeza y se acercó a su rostro. Antes de que entendiera algo, un dolor abrumador asaltó sus ojos. Se sintió como si alguien le metiera a la fuerza una cuchara sin filo en las cuencas y le quitara los ojos con fuerza. Luolin se agarró la cara y se revolcó en el suelo. Le costó cada gramo de su fuerza de voluntad no gritar en el acto. El dolor desapareció tan pronto como llegó, dejándolo espiritual y físicamente exhausto. En sus días en Jianghu, había participado en muchas batallas de vida o muerte. Muchas veces sufrió heridas que podrían matar a un ser humano promedio. Pero esas heridas no podían compararse con los pocos segundos de infierno que sufrió hace un momento. Orientándose, Luolin se obligó a sentarse con las piernas cruzadas y guió su conciencia hacia las profundidades de su mente. Tenía una idea de lo que ocurrió hace segundos y quería confirmar su hipótesis. Apareció el mundo bañado de oro y en su centro estaba el registro de trabajo. Ejercicio de forjado corporal con músculos de hierro y venas de acero. Segundo nivel, competencia. 180/500. Tiro con arco, Houdian, competencia, 1/500. Tenía toda la razón. La repentina agonía se debió a registros de trabajo ajustando su cuerpo después de una nueva entrada. Luolin sabía cómo funcionaba la tablilla dorada, por lo que no le preocupaba que apareciera tiro con arco en ella. Lo sorprendente, sin embargo, fue que, a pesar de sus esfuerzos conscientes por evitar cualquier técnica de tiro con arco mencionada en sus recuerdos, todavía no podía evitar que entrara en la tableta. El rostro de Luolin se transformó en un ceño fruncido. Estaba lejos de estar emocionado. Registros de trabajo, puede que sea gigantesco, pero al final el espacio era limitado. Preferiría no llenarlo con cosas a las que podría renunciar en un futuro próximo. Luolin no había planeado seguir practicando tiro con arco por más tiempo. En ese momento era joven y débil. Aunque se había convertido en un guerrero marcial de segunda etapa, su cuerpo subdesarrollado no pudo sacar a relucir todo el potencial de esta etapa. Se cansaría en cuestión de segundos si explotara con todo el poder de un guerrero marcial de segunda calificación. Lanzar las manos con esos animales al bosque en su estado actual no era mejor que pedir la muerte. Por lo tanto, hasta que alcanzara un crecimiento acelerado, los arcos y las flechas se convertirían en sus herramientas para cazar. Pero ahora tendría que hacer ajustes a esos planes. Desde registros de trabajo ya lo aceptó como técnica marcial, tuvo que seguirlo hasta el final. Una vez decidido, Luolin volvió a la realidad y abrió los ojos, solo para mirar 2 veces. Un mundo más brillante y amplio lo saludó. Los árboles parecían más densos y las hierbas parecían más verdes. Incluso los maniquíes objetivo parecían mucho más cercanos y definidos. Luolin recordó de repente el dolor momentáneo en sus ojos y descubrió la razón detrás de cambios tan drásticos en su visión. Eran sus ojos, habían mejorado. Incluso un tonto sabría por qué sucedió, ya que las pistas eran tan obvias. No esperaba que una técnica que evitaba tuviera beneficios tan ocultos. Fue una grata sorpresa. Desafortunadamente, el cielo estaba a punto de oscurecerse y todavía tenía que comerse el conejo asado. Dado el tamaño, se necesitaría al menos media hora para comerlo. Era rico en energía, por lo que no podía someterlo al mismo destino que esos bollos de antes, para inhalarlo en unos pocos bocados. De lo contrario, le hubiera gustado poner a prueba su visión mejorada con algunas prácticas de tiro. Una hora después, Luolin abandonó su lugar secreto de entrenamiento. Las calles del pueblo estaban vacías de presencia humana, ya que casi todos se retiraron a la seguridad de sus hogares. Entre la gente mayor circulaba el rumor de que una presencia aterradora merodearía por las calles después de que se pusiera el sol. Aunque Luolin no creía esas cosas, tampoco se atrevió a probar suerte. Este mundo tenía gente que podía volar en los cielos. No sería demasiado descabellado tener una presencia demoníaca acechando. El orfanato fue construido al sur del pueblo.
Ubicado entre el centro de salud y el cuartel militar, se podría decir que ocupaba el lugar más seguro del pueblo. Fue por esta razón que el orfanato no empleaba guardia. Luolin había ocupado una habitación más cercana a la puerta para poder entrar y salir cómodamente sin molestar a nadie. Cuando estaba a punto de entrar a su habitación, una anciana se acercó. Era alta, con la cabeza llena de pelo canoso y los pliegues de la edad llenaban su rostro. Sin embargo, sus ojos azules tenían una nitidez que Luolin solo había visto en artistas marciales experimentados. Ling, finalmente has vuelto. Su voz tenía indicios de ternura. Madre Yi. Luolin asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Todos en el orfanato llamaban a su madre Yi. Luolin también se dirigió a ella de la misma manera, incluso después de despertar sus recuerdos. Frunciendo el ceño, preguntó, ¿pasa algo? Dudaba que la directora, habitualmente ocupada, tuviera tiempo para charlar ociosamente con él. Se preguntó si ella necesitaba su ayuda con algo. No era raro que ella le pidiera ayuda de vez en cuando para realizar algunas tareas de parto, ya que conocía sus habituales escapadas al bosque. Quizás quería que él le transmitiera algún mensaje a alguien. De hecho, hay algo importante. Mañana, un invitado exultante estará aquí para evaluar la aptitud de los niños para el cultivo. Quédate en el orfanato y no vayas a ningún lado por la mañana. Madre Yi dijo en serio. Si tienes la suerte, podrías convertirte en parte de las verdaderas potencias de este mundo. Añadió con una mirada anhelante en sus ojos. Capítulo 4. Madre Yi. Luolin estaba bastante emocionado cuando dio la bienvenida a la directora a su habitación. Finalmente, estaba obteniendo las respuestas a las preguntas que lo molestaban durante todo el año. La madre Yi sonrió al ver la mirada ansiosa brillar en el rostro de Luolin. Ella se sentó en su cama y enderezó su espalda. Tienes mucho que pedir, no, ella dijo, apoyando su cabeza en la palma de su mano. Te las responderé. Luolin sacó un taburete de madera y se sentó en él, con la mirada fija en la directora que tenía delante. Albergaba una multitud de preguntas que clamaban por respuestas. Reuniendo fragmentos de conversaciones con aldeanos y fragmentos captados a través de escuchas clandestinas, había comenzado a comprender las complejidades de este reino desconocido. Pero había demasiadas lagunas en su información y era necesario abordarlas primero. Se aclaró la garganta mientras la decisión brillaba en sus ojos. Él sabía qué preguntar. ¿Quiénes son los cultivadores? Los cultivadores son los verdaderos señores del continente espiritual. Dijo la madre Yi con tristeza. Practican el arte de refinar el Yi y buscan la inmortalidad. Por supuesto, su papel más importante es proteger al mundo de las amenazas que acechan en lo desconocido. La mayoría de las veces, ellos. Espera un minuto, madre Yi. Luolin levantó la voz y fingió no ver la chispa de molestia que brillaba en el rostro de la directora. Interrumpir a alguien mientras hablaba era muy grosero, pero al transmigrador no le importaba en absoluto la etiqueta en ese momento. Escuchó algo increíble y necesitaba confirmación. ¿Inmortalidad? Su voz era un poco fuerte. ¿Te refieres a la inmortalidad real como a vivir para siempre? Sí. La madre Yi respondió secamente, aparentemente todavía molesta por la repentina interrupción. ¿Es siquiera posible la inmortalidad? ¿Alguien se ha vuelto inmortal? Luolin estaba genuinamente incrédulo. En este mundo anterior, los artistas marciales podían vivir cientos de años, pero aún así se erosionaban con el paso del tiempo y morían de vejez. Incluso los trascendentes con control divino sobre sus cuerpos podrían frenar el envejecimiento para vivir 1000 años como máximo. Hasta donde él sabía, nadie había cruzado ese umbral. Los cultivadores que hayan alcanzado un nivel suficientemente alto podrían permanecer vivos tanto tiempo como el sol y la luna en el cielo. El tono de la madre Yi expresaba su adoración por esas personas. Incluso Luolin sintió temblores en su corazón y el anhelo en su corazón creció. Habiendo sufrido la muerte una vez, experimentó vívidamente la agonía que la acompañó. La paranoia y la desesperación mientras la oscuridad abruman todos tus sentidos. La impotencia ante tu incapacidad para hacer algo mientras tu conciencia se hunde gradualmente en la nada. Realmente no quería volver a sufrir tal impotencia. Él decidió en su corazón.
Debe convertirse en cultivador de una forma u otra. Tuvo que luchar por la inmortalidad. Entonces, ¿cómo puedo aprender a convertirme en uno?, preguntó. Su habitual actitud sensata se desvaneció, dando paso al entusiasmo propio de su edad actual. De la esencia de la explicación de la madre Yi se desprende claramente que alcanzar la inmortalidad era un proceso paso a paso, como el camino de las artes marciales que estaba siguiendo. Era evidente que existía un proceso sistemático de capacitación disponible para quienes deseaban seguir este camino. Estoy aquí por este asunto. La madre Yi asintió con la cabeza, complacida por el entusiasmo de Luo Ling. Ella tosió para aclararse la garganta y enderezó la espalda, en el proceso, ganándose toda su atención. El cultivo es el proceso de ir en contra de las reglas de los cielos. Después de todo, la inmortalidad es un camino prohibido. Luo Ling sintió que su corazón daba un vuelco. Esta matrona de orfanato sabía cómo crear una atmósfera. Incluso un hombre como él, que había experimentado la muerte una vez, se sintió atraído. Los cielos han impuesto muchos grilletes a nuestros cuerpos. Los cultivadores deben refinar su energía y romper repetidamente esas cadenas para acercarse a la inmortalidad. La madre Yi casi parecía celosa cuando habló sobre el cultivo, tomando a Luo Ling por sorpresa. Él no sabía que la dama madura que parecía haber resistido innumerables tormentas podía llevar esa expresión en su rostro. Pero no podía culparla. Incluso un dios marcial como él sentía temblores en su corazón. Pero, ella se detuvo y se retractó de su expresión. Aunque lo ocultó bien, Luo Ling notó un rastro de impotencia y renuencia en sus ojos. No todo el mundo podía cultivar. Para emprender este camino es necesario tener el talento necesario para ello. Luo Ling asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo con esa afirmación. Se necesitan muchos recursos e inversiones para formar una potencia. El talento decide qué tan rápido y qué tan pocos de esos recursos consume un profesional en comparación con otros. Ninguna organización estaría dispuesta a desperdiciar sus recursos en personas mediocres cuando podría invertir la misma cantidad en mejores talentos y obtener el doble de resultados. Debes haber escuchado rumores sobre que nuestro orfanato está financiado por una organización de cultivadores. Incluso preguntaste sobre ello hace un tiempo. Para responder a eso, sí. Este orfanato está construido y cuidado por la secta inmortal de la corona fragante. La madre Yi reveló y luego puso una mano para evitar que Luo Ling hablara. Y no preguntes más nada sobre la secta. Naturalmente, lo sabrás todo si apruebas el examen de evaluación mañana. Luo Ling devoró la plétora de preguntas que tenía para el decano. La madre Yi había dejado claro que no les respondería, así que más vale que no pierda el tiempo. La mayoría de sus preguntas habían obtenido respuestas satisfactorias, lo que le ayudó a llenar los vacíos en la información sobre este nuevo mundo. ¿Pero qué debo esperar de esta prueba de evaluación de la que hablas?, preguntó Luo Ling, dispuesto a prestar toda su atención a la mujer. Estaba familiarizado con las pruebas de evaluación. Las escuelas marciales y las familias adineradas a menudo las dirigían antes de elegir discípulos o guardias. Por lo general, dichas evaluaciones tendrían pruebas diseñadas para evaluar el talento y el trabajo duro de un participante. Supuso que lo mismo sería cierto aquí también. Nada mucho. Solo tienes que poner tus manos sobre una tablilla de piedra que traerá el invitado. Si tienes lo necesario para ser cultivador, la tableta mostrará alguna reacción. La madre Yi sonrió mientras respondía. Luo Ling causó una buena impresión de un pez fuera del agua mientras estaba impresionado por la incredulidad. Aunque no hizo ninguna suposición de antemano, ya que no sabía casi nada sobre ser cultivador, aún así fue impactante saber que todo lo que tenía que hacer era poner sus manos en alguna piedra. ¿Eso es todo?, se preguntó en voz alta, pensando que el decano se estaba burlando de él. La madre Yi se rió entre dientes y meneó la cabeza. No subestimes los medios de una secta inmortal. Esa tablilla tenía inscritas runas que podían detectar la calidad de la espiral meridiana de una persona. Ella dijo amonestamente. Los ojos de Luo Ling se iluminaron cuando captó información importante de las palabras del cuidador del orfanato. ¿Qué es una bobina meridiana?, él preguntó. Era como una esponja que absorbía toda la información relacionada con los cultivadores. Luo Ling no se había sentido tan entusiasmado con algo desde el día en que comenzó en la esgrima con rueda ligera.
Capítulo 5. La evaluación, parte 1. La madre Yi se fue rápidamente después de decir todo lo que tenía que decir. Luolin estaba muy agradecida de haberse tomado un tiempo de su apretada agenda para responder algunas preguntas. Gracias a ella, ahora tenía una idea algo detallada del mundo en el que se encontraba y también aprendió sobre las verdaderas potencias del mundo. Con un camino claro por delante, podría ahorrar mucho tiempo. Cuando la primera luz del amanecer pintó el cielo en suaves tonos de rosa y naranja, el mundo se despertó de su letargo. La suave caricia de la brisa de la mañana transmitía el dulce aroma de las flores bañadas por el rocío, mezclándose con el aroma terroso de la tierra recién removida. Los pájaros saludaron el día con alegres melodías. Sus canciones se entrelazaban con la tranquila quietud del aire de la mañana. De pie junto a la ventana, Luolin saludó los primeros rayos del sol con una suave sonrisa en su rostro. Iba a ser un día memorable, no solo para él, sino también para todos los niños que tenían 9 años o más. Hoy se decidiría si seguirían siendo mortales o se embarcarían en el camino de un cultivador. Bobinas meridianas, murmuró en voz baja, recordando las palabras de la madre Yi de la noche anterior. El cultivo es el proceso de absorber la energía del mundo y utilizarla para refinar los grilletes del cuerpo. Sin embargo, para absorber la energía del mundo, también conocida como Yi, una persona debe poseer meridianos abiertos. El eslabón que conecta estos meridianos para formar una cadena se conoce como bobina meridiana. Según la madre Yi, una espiral meridiana era algo con lo que uno nacía. No había otra manera de obtenerlo. Divididas por su calidad, había 4 variaciones conocidas de espirales meridianas: mortal, espiritual, cielo y tierra e inmortal. La secta inmortal de la corona fragante solo acepta niños que tengan espirales meridianas espirituales o de grado superior. Él no sabe qué cualidad tenía, pero Luolin esperaba que fuera de grado espiritual. Aunque estaba emocionado, Luolin no perdió la calma. Él entendió el dicho: cuanto mayores sean tus expectativas, mayor será tu decepción. La noche anterior había pensado mucho sobre este tema. Se dio cuenta de que se estaba obsesionando demasiado con la idea de ser inmortal. Estrictamente hablando, no fue algo bueno. La obsesión a menudo conduce a la destrucción. Por eso, en vísperas de la mañana, Luolin dejó de lado su fascinación por el cultivo inmortal mientras contemplaba el sol naciente. No estaba dejando de lado su deseo de ser cultivador. Pero ya no estaba obsesionado con la idea. El cultivo de artes inmortales requería que uno tuviera una espiral meridiana en su cuerpo, y no todos la tenían. Depende de la suerte y la ascendencia. ¿Qué pasaría si no tuviera las cualificaciones necesarias para ser cultivador? Después de todo, Luolin de este mundo no era más que hijo de 2 personas comunes y corrientes. Esperemos que este cuerpo haya conseguido lo que necesita, murmuró Luolin mientras salía de la habitación. La cena de anoche ya había sido digerida y convertida en los nutrientes necesarios. Ahora estaba rebosante de energía y necesitaba una salida. Era hora de hacer ejercicio por la mañana. Ejercicio de forjado corporal con músculos de hierro y venas de acero. Segundo nivel, competencia. 181/500. Arquería, Houtian. Competencia, 1/500. Luolin salió de su mundo interior después de una ronda de intensa práctica. Toda la energía que había acumulado en la carne del conejo de orejas rojas fue absorbida por los músculos para fortalecer su cuerpo. Puede que no haya cambios notables, pero Luolin sabía que se había vuelto más fuerte que ayer. Levantándose del suelo, se dio unas palmaditas en la espalda para limpiar el polvo y regresó a su habitación. En el camino fue detenido por una niña con doble cola de caballo. Sus ojos de color marrón oscuro brillaban de inocencia mientras su mirada aterrizaba en él. Xiao Ru, Luolin la llamó por su nombre y se sorprendió al verla. ¿Qué haces tan temprano? Xiao Ru era uno de los niños mayores del orfanato, aproximadamente de la misma edad que él. A pesar de tener solo 9 años, ayudaba en el orfanato a cuidar a los niños más pequeños. Si no fuera por los recuerdos de su vida anterior, ella habría sido la que tenía mayor madurez en el orfanato. Ella no se levantaba temprano porque normalmente dormía mucho más tarde que todos por la noche. Lin, la madre Yi te está buscando, dijo mientras sus expresivos ojos marrones brillaban, reflejando su estado de ánimo.
Luolin evaluó rápidamente su apariencia. Cubierto de polvo y mugre, emitía un olor acre y sudoroso. Prefería no ser visto así, especialmente en un día tan importante. Al fin y al cabo, no quería causar una mala impresión delante de los invitados. Está bien. Estaré allí en breve, dijo Luolin y se dirigió hacia el pozo detrás del edificio del orfanato. Después de un baño rápido, planeó vestirse elegantemente y conocer a la madre Yi. Él anticipó que la niña saldría corriendo a informar, pero ella permaneció en su lugar, lanzando miradas vacilantes en su dirección. Luolin levantó una ceja y un toque de sorpresa coloreó su expresión. Xiao Ru siempre la había mantenido alejada de él. Quizás se debió a su rutina diaria, que lo mantenía levantándose temprano y regresando tarde, dejando poco tiempo para la interacción. Ella siempre lo trató de manera diferente a los demás niños del orfanato. A Luolin le pareció extraño, por lo que preguntó. ¿Qué pasa? Ella dudó mientras jugaba con el dobladillo de su vestido. Vi a dos hombres vestidos de manera extraña hablando con la madre Yi. Preguntan por las edades de todos. ¿Crees que son malas personas? ¿Nos van a llevar a algún lugar? Luolin parpadeó mientras intentaba procesar sus palabras. Al darse cuenta de lo que quería decir, soltó una risa. Incluso con toda su madurez, todavía era una niña. Era válido que los hombres extraños la asustaran. Si tenía razón, esos hombres probablemente fueron los invitados de los que habló Madre Yi anoche. Ya estaban aquí. No te preocupes. No iban a hacerle nada malo a nadie. Luolin aseguró a la inquieta niña con una sonrisa. Aparte de eso, no sabía qué más decir. Nunca había interactuado con niños en su vida pasada. Oh, está bien. Xiao Ru todavía parecía insatisfecho. Ella le hizo un pequeño gesto con la cabeza y se dio la vuelta. Al verla desaparecer en una de las habitaciones destinadas a los niños pequeños, Luolin suspiró. Aunque era tan joven, ya había demostrado una madurez y una amabilidad excepcionales. Ella sería una mujer maravillosa una vez que creciera. Luolin se dio un baño un poco más largo y se limpió a fondo. Si los cultivadores se parecieran en algo a los artistas marciales de su mundo anterior, detestarían estar en presencia de plebeyos sucios. Los artistas marciales poseían habilidades sobrenaturales y, por lo tanto, eran considerados nobles. Consideraron degradante interactuar con la gente común sin perspectivas. Si los cultivadores también fueran como ellos, tendrían una prospección sesgada de los niños de este ruinoso pueblo fronterizo. Era mejor presentarse con claridad para minimizar sus prejuicios. Capítulo 6. La evaluación, parte 2. El mejor atuendo de Luolin consistía en un par de pantalones marrones y una camisa azul cielo con puños con volantes. Desearía tener algo mejor, pero esta era su única ropa decente. Su estricta rutina de entrenamiento consumía la mayor parte de su día, y el poco dinero que ganaba vendiendo subproductos de la casa se destinaba a hierbas y carne. No había lugar para el lujo. Nunca pensó que necesitaría algo más, pero ahora se arrepintió. La oficina de la madre Yi estaba a solo unas habitaciones de la de Luolin, ubicada cerca de la entrada principal del orfanato. Una corta caminata lo llevó a su destino. Las altas puertas de caoba de la oficina se alzaban ante él, evocando una sensación de opresión que no había sentido en mucho tiempo. Este momento determinaría su futuro, si podría embarcarse en el milagroso camino del cultivo o verse obligado a continuar con sus artes marciales. Respirando profundamente, Luolin se recompuso y levantó la mano para llamar a la puerta. ¿Es él el mocoso del que estabas hablando, Yi? Una voz grosera rompió el silencio en la habitación y llamó la atención de Luolin. Observó a los dos hombres de mediana edad sentados en sillas frente a la madre Yi. Uno de ellos le lanzó una mirada crítica mientras hablaba. Los ojos de Luolin se entrecerraron sutilmente. No sintió ningún aura amenazante por parte de ellos. El cultivador del día anterior había exudado la presencia de un superdepredador. A pesar de perder toda su destreza como trascendente marcial, los sentidos de Luolin, perfeccionados a partir de innumerables luchas de vida o muerte, permanecieron agudos. Ese día, incluso desde la distancia,
El aura del hombre le había puesto la piel de gallina y palpitaciones, lo que hizo que Luo Ling estuviera seguro de que podría haber sido asesinado fácilmente. Estos dos hombres, sin embargo, no ejercieron la misma presión. Esto solo podía significar una cosa: no representaban ninguna amenaza para él. Incluso podría enfrentarse a ellos y salir victorioso en una batalla de vida o muerte. Una vez que midió su fuerza, la confianza de Luo Ling creció. Enderezó la espalda y se puso de pie, mirando a los dos cultivadores. Él es el indicado, señor Yang, respondió la madre Yi, asintiendo hacia Luo Ling. De su mirada alentadora se desprende claramente que podría haber intentado poner unas cuantas palabras a su favor ante los reclutadores. Mientras tanto, los dos hombres lanzaron miradas abiertas a Luo Ling. Mientras sus miradas chocaban en la pequeña habitación, el hombre vestido de blanco, que había permanecido en silencio desde que entró Luo Ling, habló. Yang Heufeng, saca el orbe de prueba espiritual. Apurémonos y terminemos nuestro trabajo aquí. Su repentina interrupción atrajo la atención de Luo Ling hacia él. Había estado ocupado observando al hombre grosero y se olvidó del otro cultivador en la habitación. Está bien. El hombre, ahora identificado como Yang Heufeng, metió la mano en su manga y produjo un objeto esférico completamente negro. La mirada de Luo Ling se desplazó hacia el artilugio en la mano del hombre, con la curiosidad ardiendo en sus ojos. La esfera, hecha de una sustancia desconocida, para él, tenía una superficie negra brillante que reflejaba su rostro. Pon tu mano sobre él y relaja tus nervios. Yang Heufeng aconsejó, extendiendo la esfera. Luo Ling seguía mirándolo a la cara, esperando una explicación sobre la esfera. Quería saber cómo ayudaría a detectar su espiral meridiana. Pero el hombre grosero mantuvo la boca cerrada. Al verlo perder el tiempo, la impaciencia brilló en la expresión de Yang Heufeng. «¡Ey, Aide! Date prisa. No tenemos todo el día. No te preocupes. Simplemente haz lo que él dice». La madre Yi también se animó, pensando que Luo Ling estaba nervioso. «Bien». Suspiró e hizo lo que le dijeron. Con cierta vacilación, la palma de Luo Ling tocó la superficie lisa de la esfera. De repente, el objeto se iluminó de un azul resplandeciente, bañando la habitación con su resplandor. Luo Ling entrecerró los ojos y notó 4 líneas cursivas que se extendían a lo largo de la parte inferior de la esfera responsable de la luminiscencia. ¿Qué quieren decir? ¡Qué poder tan denso del alma! Un jadeo sorprendido desvió la atención de Luo Ling de esas líneas. Notó 2 pares de ojos fijados intensamente en la bola brillante. Incluso el hombre, que había mantenido la compostura desde el principio, ahora tenía una expresión abierta. Fue él quien hizo el comentario. Heufeng, revisa su bobina meridiana. Rápido, casi le grita a su compañero. Su personalidad fría y distante ya no podía mantenerse. En medio de su confusión por lo sucedido con el balón, Luo Ling no pudo evitar dejar temblar las comisuras de sus labios. Le pareció divertido. Sin decir palabra, Heufeng hizo una señal con su mano libre y un brillo plateado pálido envolvió la esfera. Al instante, Luo Ling sintió una sensación escalofriante que se extendía desde su palma. Como artista marcial, el entrenamiento de Luo Ling giraba en torno al fortalecimiento de su cuerpo, y su mayor sensibilidad lo hacía muy consciente de cualquier cambio. Cuando la esfera brillaba plateada, una energía invasiva irrumpió en su sistema, atravesando cada rincón y grieta. No dejó ningún lugar intacto, lo que lo hizo sentir disgustado y expuesto, una sensación a la que nunca podría acostumbrarse. Apretando los dientes, Luo Ling soportó la incomodidad. Poco a poco, la energía invasiva disminuyó y el brillo plateado de la esfera se desvaneció a un amarillo pálido. ¿Mortal de bajo grado? TCH. Qué pena, Heufeng expresó su decepción, sacudiendo la cabeza mientras guardaba la esfera. Incluso la expresión de la madre Yi se apagó, como si hubiera perdido un tesoro. Solo el otro hombre, que no había revelado su nombre, permaneció impasible, su rostro una máscara de indiferencia. Luo Ling no era tonto. No necesitó más confirmación para comprender los resultados. Estaba claro, era incompatible con el camino del cultivo. Lin, sal y llama a RUR.
La voz de la madre Yi tenía un rastro de frialdad. Luolin asintió y salió de la habitación sin hacer ruido. Sería mentira decir que no estaba decepcionado. Luolin anhelaba recorrer el mismo camino que las potencias de este mundo. Desde que vio volar a los llamados cultivadores, se encendió un fuego en su corazón, desatando un profundo anhelo de libertad. Había planeado buscar pistas y secretos del cultivo una vez que creciera o alcanzara el reino trascendente. Entonces tendría más confianza para aventurarse. La repentina visita de la madre Yi la noche anterior le había traído una oportunidad. Desgraciadamente, no era suyo para disfrutar. No pudo cambiar con que nació. Ayer dejó claro que el grado de la espiral meridiana determinaría su potencial como cultivador. Mortal era el grado más bajo y tenía la más débil de las bobinas meridianas de grado más bajo. Aunque no entendía del todo cómo se relacionaban los grados de las espirales meridianas con el potencial de cultivo, no había perdido completamente la esperanza. Sin embargo, esta oportunidad en particular ya no tenía nada que ver con él. Luolin ya no reflexionó sobre el asunto. Estaba mentalmente preparado para la decepción. Además, era un hombre en el cuerpo de un niño. Un hombre que una vez estuvo en la cima de su mundo. ¿Cómo pudo dejarse derrotar por algo así? Después de salir de la habitación, encontró a Xiao Ru en una de las salas de juegos donde estaban reunidos los niños pequeños. Al entregarle el mensaje, salió rápidamente del orfanato. Ayer apareció la habilidad arquero en los registros de trabajo. Por falta de tiempo, no había podido probar qué cambios traería consigo elevar su nivel. Ahora era el momento de trabajar en ello. ¿Sus flechas alcanzarían objetivos a kilómetros de distancia? ¿Sus ojos se volverían tan agudos como los de un águila? ¿Sus flechas se curvarían para alcanzar objetivos imposibles? No podía esperar para descubrirlo. En su emoción, Luolin se olvidó por completo de la decepción que sentía por su incapacidad para cultivar. Capítulo 7. Subidas de nivel en tiro con arco. Cuando Luolin llegó a su lugar secreto de entrenamiento, las cuestiones del cultivo ya estaban en su cabeza. No tenía la costumbre de reflexionar sobre cosas que estaban fuera de su control. Preferiría entrenar sus artes marciales. Primero, realizó la serie completa de estiramientos para aflojar sus músculos. Ya que ya había practicado músculos de hierro, venas de acero, por la mañana, Luolin se lo saltó ahora. Ese ejercicio de forja corporal ejerce mucha presión sobre los huesos y los músculos. Exagerar mientras aún era tan joven impediría su crecimiento. Después del calentamiento, tomó el arco y la flecha de práctica. Cuando sus dedos tocaron el arma, Luolin tuvo una sensación extraña en su corazón, nació para sostener este arco. Era una llamada extinta, una especie de llamada primaria que venía de lo más profundo de su alma. ¡Qué extraño! Luolin no pudo evitar preguntarse si se debió a tiro con arco. El resto de sus habilidades como dios marcial funcionaron de maneras que iban más allá de su comprensión actual. Él solo sabía cómo utilizar la manifestación, no los principios detrás de ella. Quizás lo entendería cuando finalmente volviera sobre sus pasos hasta la cima. Golpeando la flecha en el arco y sosteniéndola a lo largo del brazo desde su cara, Luolin repitió el proceso tal como lo había hecho desde el día en que comenzó a practicar el oficio. Después de practicar diariamente durante casi un año, Luolin pensó que había aprendido los conceptos básicos. Sin embargo, no pudo deshacerse de la sensación de incompetencia cuando sostuvo el arco. Es como si le faltara algo. Incapaz de encontrar la fuente de su malestar, Luolin arrojó impotente esta línea de pensamiento a la nuca y tiró de la cuerda. Entrecerrando los ojos, apuntó al objetivo a varios metros de distancia. Su visión se había vuelto más aguda después de que su cuerpo fuera sometido al bautismo de registros de trabajo. Incluso antes de entrenarse en ello, el tiro con arco ya le había aportado un beneficio tangible. Cuando el dedo de Luolin se aflojó sobre la tensa cuerda del arco, la flecha atravesó el aire sin hacer ruido, golpeando el pequeño punto dibujado en el pecho del muñeco objetivo. Cogió otra flecha, la clavó en el arco y la soltó nuevamente hacia el objetivo. La lluvia de flechas no se detuvo hasta que Luolin vació su carcaj. Luego cerró los ojos y hundió la conciencia en su mundo interior. Ejercicio de forjado corporal con músculos de hierro y venas de acero. Segundo nivel,
competencia, 181/500. Arquería, Houtian, competencia, 41/500. Solo había 20 flechas en el carcaj. Después de despedirlos a todos, Luo Lin ganó 40 puntos. Esto implicaba que cada flecha le otorgaba 2 puntos de competencia. El tiro con arco requería 500 puntos de competencia para aumentar de rango, el doble del número de músculos de hierro, venas de acero, forja corporal necesarios durante la etapa inicial. Luo Lin quedó desconcertado después de este descubrimiento. El arte marcial de forja corporal que practicaba ocupaba el primer puesto en su mundo anterior entre sus otros ejercicios de construcción de cimientos. Su práctica continua daría como resultado un físico que abarcaría tanto fuerza como velocidad. En el mundo Murim, con esta técnica como base, la familia Bak dominó toda la región oriental durante cientos de años. Los guerreros que criaron podían fácilmente mantenerse firmes frente a los guerreros de otras familias, incluso cuando tenían que luchar contra 3 a la vez. Pero una técnica de forja de cuerpos tan feroz perdió ante una habilidad de batalla comúnmente utilizada. O bien la técnica no era tan impresionante como todos la hacían parecer, o el tiro con arco era más avanzado que músculos de hierro, venas de acero. Luo Lin estaba más inclinado a creer esto último. Había cruzado espadas con los artistas marciales de ese clan en el pasado y ellos eran todo menos débiles. Luo Lin arrojó el pensamiento que lo distraía a la nuca y recogió las flechas del muñeco. Se comprometió a mejorar el tiro con arco, al menos una vez por la mañana. Salir a cazar tendría que esperar hasta el mediodía. Además, tenía algunos ahorros de sus cacerías anteriores y podía mantener fácilmente un día de carne y hierbas complementarias. Luo Lin se sumergió en disparar flechas. 1, 2, 10, uno tras otro, las flechas de bambú alcanzaron su objetivo, aumentando constantemente su competencia como registros de trabajo grabado. A una velocidad de una flecha por segundo, no pasaría mucho tiempo antes de que Luo Lin alcanzara su objetivo. Pero, después de soltar su flecha número 150, Luo Lin tuvo que detenerse. Su mano derecha ardía como si estuviera en llamas y los músculos gritaban en protesta. Miró sus dedos maltratados, crudos y palpitantes, y suspiró. Alcancé mi límite, murmuró para sí mismo, flexionando la mano y haciendo una mueca ante la fuerte picadura. Por muy decidido que estuviera, el cuerpo de un niño de 9 años al final tenía su límite. Aunque se entrenó para convertirse en un guerrero marcial de segunda categoría, Luo Lin se vio frenado por la edad de su cuerpo. Algunas barreras eran difíciles de superar por el momento. Luo Lin se deshizo de los pensamientos que lo distraían y se sentó en el lugar para descansar. Cuando se sentía mejor, volvía a disparar. La determinación brillaba en sus ojos decididos. Él mejoraría tiro con arco por un rango al final de esta hora. La conciencia de Luo Lin se hundió en su mundo interior, el lugar donde habitaban los registros de trabajo. Ignorando la vasta extensión que se extendía detrás de la enorme estructura monolítica, sus ojos se centraron en las entradas de los registros de trabajo. Ejercicio de forjado corporal con músculos de hierro y venas de acero, segundo nivel, competencia, 185/500. Tiro con arco, Houtian, competencia, 341/500. Sin mucho suspenso, tiro con arco, la competencia ha crecido en 300 puntos. Junto con los 40 puntos que ya tenía, el dominio total era ahora de 341. Luo Lin agitó el puño emocionado, estaba cerca. Muy, muy cerca. Después de una ronda más, cumpliría los criterios requeridos. El que lo dejó perplejo fue el arte marcial de forja de cuerpos. Sorprendentemente, había crecido 4 puntos. No había practicado la técnica, entonces, ¿por qué había adquirido competencia de la nada? La respuesta a su pregunta llegó casi de inmediato. Fue tiro con arco, eso le dio los puntos extra por forja de cuerpos. Más concretamente, fue el estrés al que sometió su cuerpo para disparar esas 150 flechas. Luo Lin se alegró mucho al descubrir este beneficio. Se necesitan casi 20 minutos para completar un círculo del ejercicio forja corporal de venas de acero y músculos de hierro, pero los retornos fueron de un mísero punto. Además, no podía practicarlo más de 3 veces al día ni correr el riesgo de lastimarse. Pero practicar, el tiro con arco,
alguna vez equivalió a practicar el arte marcial de forja corporal 4 veces. 2 pájaros de un tiro. Con renovado vigor, Llewellyn tomó su arco y procedió a disparar flechas. Después de todo, era un artista marcial de segunda categoría. La capacidad de recuperación de su cuerpo era el doble de la de un humano promedio. Solo unos minutos de descanso fueron suficientes para recargar su resistencia y curar sus doloridos hombros. Cuando la 100ª flecha atravesó a otro muñeco destrozado, Llewellyn sintió una vibración desde lo más profundo de su alma. Luego, un dolor abrumador ahogó todo su cuerpo, concentrándose principalmente en los hombros, el antebrazo y los dedos. Incluso sus ojos sentían una quemadura indescriptible. Si no fuera por su monumental fuerza de voluntad, Llewellyn habría estado gritando hasta que se le rompió la garganta. El dolor duró varios segundos y lo convirtió en un desastre sudoroso. Lágrimas y mocos empaparon su rostro. A pesar de su lamentable apariencia, una sonrisa indescriptible estiró los labios de Llewellyn. Obtuvo un beneficio. Un gran beneficio. Cerrando los ojos, hundió su conciencia en su mundo interior y se concentró en los registros de trabajo. Ejercicio de forjado corporal con músculos de hierro y venas de acero. Segundo nivel, competencia. 190/500. Tiro con arco, Houghtian 2, penetración. Rango 1, competencia. 0/1000. Capítulo 8. Una actualización considerable. Se habían producido algunos cambios notables en el tiro con arco. En primer lugar, el grado de habilidad, que solía ser Houghtian era ahora Houghthiano 2. Honestamente, Llewellyn nunca había visto este tipo de gradación de habilidades antes. De vuelta en Murim, las habilidades marciales tenían 5 rangos: principiante, adepto, maestro, gran maestro y verdad. Principiante es cuando acabas de aprender la habilidad. Adepto es la siguiente etapa, que representa el dominio a medias del usuario sobre ella. El maestro la etapa es cuando el usuario puede usar la habilidad de la forma en que debe usarse. En el gran maestro etapa, la habilidad se incorpora a la vida diaria del usuario, pasando a formar parte de ella. Y finalmente, el verdad escenario, donde la habilidad se remonta a su origen. En cuanto al nuevo sistema de calificación, no sabía nada al respecto. Luego, su mirada se desplazó hacia la nueva entrada junto al nombre de la habilidad. En ese momento, fuera por coincidencia o no, Llewellyn tenía toda su atención en la nueva incorporación. De repente, como si estuviera prestando atención a algún tipo de orden, el monolito rascacielos brilló amarillo mientras un puñado de información surgía en su mente. Penetración, rango 1, los proyectiles ignoran el 10% de la defensa general de un objetivo. Esto incluye tanto la defensa natural como la externa. Llewellyn permaneció arraigado en su forma espiritual, mirando las luces que se desvanecían alrededor de la estructura con una expresión indescriptible. Pensar registros de trabajo tenía otra función. Estaba fuera de sus expectativas. Llewellyn pensó que había descubierto su habilidad única, pero por lo que parece, no podría estar más lejos de la verdad. Tomó nota mental para investigar su habilidad y descubrir si quedaban más sorpresas por descubrir. Volviendo a la nueva habilidad, Llewellyn tuvo que golpear con el puño para mantener su emoción bajo control después de que terminó de comprender la descripción proporcionada por su habilidad. Como guerrero con amplia experiencia en el campo, comprendió perfectamente la importancia de penetración. Todas las artes marciales se centran principalmente en fortalecer el cuerpo. Cuanto más alto sea el estadio, más resistente será su físico. Algunas artes marciales como Golden Bell Body, Classics of Arhuid y Shaolin Temple Scriptures brindan a sus practicantes un escudo invisible capaz de bloquear incluso las técnicas marciales espirituales. Sus capacidades defensivas los convirtieron en una existencia de pesadilla a la que enfrentarse. Con penetración, sin embargo, esta defensa podría ignorarse hasta cierto punto y causar daños al cuerpo. Después de enterarse de ello, Llewellyn tuvo que reevaluar sus puntos de vista tiro con arco. Las habilidades básicas tenían más que lo que aprendió en el pasado. Quizás también debería dedicarse a la esgrima. Quizás obtendría otra habilidad útil. Llewellyn había evitado practicar artes con espadas a pesar de ser espadachín en su vida anterior porque no quería el registros de trabajo para grabarlo antes de que estuviera listo. Planeaba retomar espadachín de rueda ligera,
después de convertirse en un guerrero marcial de primer nivel. Este arte de la espada lo había convertido en el artista marcial más joven y uno de los más capaces que jamás haya vagado por los Murim. Fue, sin duda, una de las escuelas de esgrima más fuertes y versátiles. Desafortunadamente, no muchos pudieron aprenderlo. Incluso para comenzar con lo básico, un usuario debe poseer un cuerpo tan fuerte como el de un guerrero marcial de primer nivel. La mayoría de las personas tendrían veintitantos años cuando se convirtieran en guerreros de primer nivel. ¿Cómo podrían tener ganas de empezar con algo que les llevaría décadas dominar? Después de presenciar la sorpresa que trajo tiro con arco, ¿cómo podría mantener la calma y cumplir con su agenda? Había que hacer cambios. Luolin tomó una decisión: comenzaría su entrenamiento con espada a partir de hoy. De regreso al mundo real, Luolin notó que había recuperado la mayor parte de su resistencia gastada. No se debe subestimar el físico de un artista marcial de segunda categoría. Su resistencia, aguante y capacidad general de recuperación eran más del doble de las de la gente común. Para Luolin, un descanso rápido fue más que suficiente. Incluso el dolor de sus músculos sobreexcitados había desaparecido. Otra cosa que Luolin notó fue su visión mejorada. Podía ver todo con mucha más claridad que antes, incluso los objetos que estaban lejos de él. Esto fue un beneficio tiro con arco traído después de actualizarlo una vez. Luolin tomó su arco, ansioso por probar la nueva habilidad, penetración, y verifique los cambios físicos que trae la actualización. El arco se sentía más ligero de lo que recordaba. Cuando tocó una flecha, notó con qué facilidad sus dedos se sujetaban a la cuerda tensa. Su fuerza de agarre había mejorado significativamente. Luolin entrecerró los ojos y apuntó, ya que su visión recientemente mejorada le hizo fijar la diana con bastante facilidad. Golpe. En el momento en que sus dedos se aflojaron, la flecha atravesó el espacio y atravesó el muñeco de madera como un cuchillo caliente atraviesa un bloque de mantequilla. Solo se detuvo después de incrustarse hasta la mitad en un árbol resistente detrás del muñeco. Luolin no pudo evitar quedarse boquiabierto al verlo. ¿No lo era penetración se supone que debe proporcionar solo un 10% de defensa de ignorancia? ¿Cómo es que la flecha atravesó al muñeco? La verdad es que los muñecos de entrenamiento de Luolin no eran unos pusilánimes. Estaban hechos de tocones de árboles más pequeños y eran lo suficientemente resistentes como para soportar cientos de flechas. Hace un tiempo, el muñeco que usaba para cultivar no se rompió hasta los 160 años de Luolin. La flecha lo golpeó. Luolin miró sus manos. Este par de extremidades delgadas y de aspecto tierno podían disparar flechas capaces de hacer un agujero en el cuerpo de un humano adulto. ¿Quién lo creería? Incluso el de antes tiro con arco. La actualización no aceptaría una idea tan ridícula. Estaba más allá de todo lo que sabía sobre causa y efecto. Claro, con la ayuda de toda la fuerza potencial de un artista marcial de segunda categoría, Luolin podría lograr un resultado similar, pero lo cansaría. Con la destreza de su cuerpo actual, 3 flechas eran su límite absoluto. Los labios de Luolin se estiraron formando una sonrisa. Se había vuelto más fuerte, mucho más fuerte. El registro de trabajo era simplemente una herramienta divina. No es de extrañar que se afirme que un dios marcial es omnipotente. Solo un pequeño fragmento podría otorgarle habilidades que nunca había visto en su vida anterior. La sonrisa se convirtió en una sonrisa orgullosa. Aunque solo fue por unos segundos, Luolin había alcanzado la legendaria divinidad. Demasiado emocionado para tener en cuenta su cuerpo, Luolin siguió disparando flechas una tras otra. Sin embargo, no tuvo más remedio que detenerse cuando su estómago retumbó enojado y una ola de debilidad lo golpeó como un tren a toda velocidad. Solo entonces se dio cuenta de que no había comido nada por la mañana. Un vistazo rápido al cielo reveló la posición del sol sobre su cabeza. Después de comer una abundante porción de panecillos de carne en Señora Wei, Luolin regresó a su lugar de entrenamiento secreto. Decidió no salir a cazar ese día. El crecimiento de sus habilidades y fuerza exigió un cambio en su equipo de entrenamiento. Los muñecos de entrenamiento estaban plagados de agujeros y más de la mitad de las flechas de bambú estaban rotas. Reconstruirlos llevaría una tarde entera. Además, también planeaba comenzar su entrenamiento con la espada. Tantas cosas que hacer y, sin embargo, tan poco tiempo.
no tuvo más remedio que dejar de cazar durante el día. Capítulo 9. Emoción fea. A última hora de la tarde, bañado por el tono anaranjado del sol poniente, Lolland hizo un swing hacia arriba con su espada de madera. El arma de práctica dibujó un hermoso arco en el aire antes de detenerse abruptamente. Su punta apuntaba al cielo. Lolland respiró profundamente, llenando sus pulmones ardientes con el aire que tanto necesitaba. La velocidad era el aspecto central de espadachín de rueda ligera, que practicó en Murim. Cuando la espada oscila tan rápido como un rayo, el resplandor del practicante interior que recubre la hoja crea la ilusión de un anillo de luz, de ahí el nombre. Por supuesto, lo que hacía Lolland no era seguir los pasos del arte de la espada, sino movimientos básicos de la espada. Quería que la habilidad básica apareciera en los registros de trabajo. Demasiado exhausto, Lolland arrastró sus pies hasta el tocón de un árbol y se sentó. Echando un vistazo rápido a su mundo interior, reveló una expresión satisfecha. En primer lugar, Archery había ganado algunos puntos, lo cual era de esperar, ya que entrenó durante media hora después de actualizar su equipo de entrenamiento. Con su influencia, músculos de hierro, venas de acero, forja corporal, también ganó un par de puntos de competencia. Estaba unos pasos más cerca de convertirse en un guerrero marcial de primer nivel. Lamentablemente, la esgrima no aparecía en la tablilla dorada, pero era algo que esperaba. El tiro con arco tardó poco menos de 6 meses en entrar en los registros de trabajo. Siguiendo esa tendencia, tal vez el manejo de la espada también tardaría 6 meses antes de que pudiera verla en la lista. De todos modos, Lolland no tenía prisa, por lo que no importaba mucho. Después de recuperar algo de energía, Lolland decidió dar por terminado el día y regresar a casa. El equilibrio entre trabajo y descanso debe mantenerse a toda costa mientras siga creciendo. De camino al orfanato, Lolland pasó por otro restaurante para disfrutar de una comida completa de carne y pan blanco. Para su gran pesar, el arroz no era un alimento básico para la gente de este pueblo fronterizo. Extrañaba mucho el sabor del arroz bien cocido y fragante. Después de venir a este mundo, la paleta de Lolland sufrió mucho. Una figura prominente como él, cuya comida diaria consistía en cereales, frutas, verduras y carne de primera calidad, se vio obligada a conformarse con pan difícil de tragar y curry sin sabor. Rara vez, o nunca, veía verduras en sus comidas diarias. Como era un pueblo construido al borde del desierto, los campos de cultivo eran propensos a las incursiones de animales salvajes. Los rendimientos fueron abismales después de numerosos saqueos. Había cazadores en el pueblo entrenados para matar a estos animales salvajes, pero incluso entonces era difícil mantener un rendimiento de calidad. Los aldeanos siempre importaban verduras de la ciudad más cercana, lo que disparaba sus precios. Por estas razones, la gente de Five Fragrance Village tenía pocas o ninguna verdura o fruta en sus comidas diarias. El ruinoso edificio del orfanato apareció a lo lejos y Lolland aceleró sus pasos. En este nuevo mundo, este orfanato fue su ancla a la realidad. Fue allí donde se encuentran sus orígenes. Puede que no esté cerca de los cuidadores ni de los niños, pero es un lugar donde puede dormir por la noche sin preocuparse por nada. A medida que se acercaba, una pequeña figura le llamó la atención, en cuclillas junto a la pared. Al observarlo más de cerca, descubrió que era Xiao Ru sentada en una roca, llorando desconsoladamente. Lolland levantó las cejas y se preguntó qué podría causar que esta chica, normalmente testaruda, se derrumbara de esta manera. En sus recuerdos, Xiao Ru siempre había sido una joven madura. Ella no lloraba ni siquiera cuando la madre Yi la regañaba. Aunque tenía curiosidad, Lolland no sabía cómo preguntarle a la niña. Lolland era un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Debido a esto, nunca interactuó mucho con los niños del orfanato. Se sentía incómodo y pensaba que era vergonzoso mezclarse con los niños de la edad actual de su cuerpo. En su opinión, no eran lo suficientemente maduros como para mantener una conversación significativa. En algún momento, mientras esos pensamientos giraban en su cabeza, manteniendo su atención ocupada, Xiao Ru se fijó en él. Se secó furiosamente la cara con el dorso de la mano, se levantó y desapareció dentro del edificio. Dejado en el polvo, Lolland no pudo evitar parpadear. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba con una sonrisa torcida y negó con la cabeza.
Sus pasos fueron bastante rápidos mientras se dirigía al edificio. Esta pequeña niña en realidad huyó sin saludarlo, qué raro. Ahora, su curiosidad se despertó. Xiao Ru venía a menudo a hablar con él en un intento de hacerlo más amigable con otros niños. Por lo general, divagaba sobre su día o compartía cosas interesantes que veía en sus viajes al mercado con la madre Ji. Luo Len creía que tenían una relación algo cercana, ya que la muchacha siempre lo saludaba cada vez que lo veía. A veces sonreía y otras veces asentía. Pero hoy ella simplemente ignoró su presencia y desapareció. ¿Cuál es la situación? Luo Len recordó de repente a los dos hombres que conoció en la oficina de Madre Ji. ¿Cuál era su propósito? ¿No fue para seleccionar candidatos apropiados para unirse a su secta inmortal de la corona fragante? ¿Esta chica estaba triste porque no pudo pasar el examen? Al final, fue solo un pensamiento de pasada. A Luo Len realmente no le importaba por qué Xiao Ru tenía lágrimas en los ojos. Tenía mejores cosas que hacer que preocuparse por las lágrimas de un niño. Después de todo, podría ser cualquier cosa. Aunque curioso, su intensidad no le bastó para preguntar al respecto. Podría preguntarle la próxima vez que la vea. X. La habitación de Luo Len estaba a solo unos metros de la oficina de Madre Ji en un lado adyacente. Sus puertas estaban prácticamente una frente a la otra. Y ahora, parada frente a su puerta, la Madre Ji tenía una expresión distraída. Los dos hombres de la secta no estaban a la vista. Quizás terminaron su trabajo y regresaron. ¿Encontraron algún candidato adecuado? Luo Len tenía sincera curiosidad. Entonces cambió de dirección y se acercó a la matrona del orfanato. La Madre Ji se despertó de su estupor cuando sintió que alguien se acercaba. La pequeña figura de Luo Len inmediatamente le tranquilizó. Una sonrisa, que parecía bastante forzada, encontró su lugar en su rostro envejecido. ¿Has vuelto, Ling? Soy. Luo Len la reconoció asintiendo. ¿Esa gente se ha ido?, él preguntó, con los ojos moviéndose de un lado a otro antes de posarse en su rostro. Hace unas horas. ¿Encontraron a alguien de nuestro orfanato?, se preguntó Luo Len en voz alta. Tenía bastante curiosidad al respecto. Solo uno, Xiao Ru. Ella tiene un talento espiritual perfecto. Su voz tenía un destello de orgullo, pero su rostro delataba su anhelo de corazón. De ahora en adelante, ella volará a los cielos como un fénix que resucitó de las cenizas. Su voz era suave, pero estaba plagada de sentimientos profundos. Luo Len guardó silencio mientras la escuchaba. Se dio cuenta de que la Madre Ji, esta mujer que siempre había demostrado una bondad y madurez admirables, en realidad estaba sintiendo una de las emociones más feas en los celos humanos. Capítulo 10. Una advertencia. La acabo de ver llorando afuera. ¿No la llevaron con ellos? Luo Len miró a su alrededor, pero aparte de la Madre Ji, no vio a nadie más. Todo el orfanato se había vuelto extrañamente silencioso. ¿A dónde? Ella solo tiene 9 años. La Madre Ji negó con la cabeza. La secta no los aceptará hasta que tengan al menos 16 años. Entonces, ¿qué sentido tiene que la evaluación de talento se realice ahora? Luo Len se preguntó en voz alta. La secta es un lugar para preparar cultivadores talentosos, no un jardín de infantes. La Madre Ji negó con la cabeza. El objetivo de la evaluación del talento es precisamente encontrar niños con potencial. Sin embargo, si están calificados para unirse a la secta dependerá de sus esfuerzos en los próximos 7 años. Luo Len frunció el ceño y parecía confundido, sin entender lo que quería decir. Pero la Madre Ji no se explicó y pasó junto a él, alejándose. Ella ni siquiera respondió a su pregunta anterior sobre Xiao Ru. Esto le dejó a Luo Len, que quería saber sobre el procedimiento de selección, un mal sabor de boca. Se encogió de hombros y regresó a su habitación después de permanecer alrededor de la puerta durante algún tiempo. De todos modos, no le interesaba saber qué hacía llorar a una niña. X. Todavía era temprano para arroparse. Luo Len apagó la vela y se sentó con las piernas cruzadas en la cama. Antes de dar por finalizado el día, era necesario hacer una última cosa en su rutina diaria de entrenamiento.
la meditación. Para un maestro marcial, la meditación es la forma de aumentar su fuerza mental y luego refinar sus cuerpos con ella. Pero Luo Ling aún no había llegado a esa etapa. Para un artista marcial de segunda categoría como él, la meditación solo tenía un propósito: practicar el autocontrol. Como ya había caminado por ese camino una vez, Luo Ling sabía los problemas que enfrentaría cuando entrara al reino del maestro marcial en el futuro. Se necesitan horas para refinar el cuerpo con fuerza mental, un proceso agonizantemente lento. El practicante debe permanecer inactivo durante todo el proceso sin siquiera estremecer un músculo. Si lo hacen, entonces tendrán que empezar de nuevo. En aquel entonces, Luo Ling pasó más de un año solo para superar el primer obstáculo de la etapa de maestro marcial porque no podía quedarse quieto más de unas pocas horas. Esta vez no quería que se repitiera lo que ocurrió entonces. Luo Ling estaba decidido a completar todas las etapas del reino del maestro marcial en un año o menos. Para lograr este elevado objetivo, estaba haciendo todo lo posible para aprender a tener paciencia. Respirar. Exhalar. Luo Ling resonó en su cabeza con los ojos cerrados. Su pecho subía y bajaba rítmicamente mientras concentraba toda su atención en un punto imaginario dentro de su mente. Como aún no había despertado su fuerza mental, no tenía un objetivo sólido en el que centrarse. No entró en su mundo interior porque no tenía sentido hacerlo. El tiempo pasó a paso lento y, después de 2 horas de meditación inquebrantable, Luo Ling sintió un entumecimiento creciente en la espalda. Sus ojos se volvieron pesados y el peso del incesante entrenamiento del día finalmente lo presionó. Soltando un bostezo, aflojó su cuerpo y se acostó cómodamente. A los pocos minutos, se apagó como una luz. Luo Ling dio la bienvenida al día siguiente con una mirada decidida. Al levantarse de la cama, lo llevaron al patio trasero del orfanato, con la esperanza de terminar su rutina matutina antes de que los niños despertaran. Temía el caos inevitable que se produciría y no tenía ningún deseo de enfrentarse a una horda de mocosos llorones tan temprano en el día. Hoy, Luo Ling decidió salir al bosque a cazar. Las comidas que comía en el pueblo no tenían los nutrientes necesarios que necesitaba. Además, también se estaba quedando sin dinero. Luo Ling completó una ronda de la técnica de forja corporal músculos de hierro, venas de acero, ganando un punto en competencia. Si bien la mejora no fue drástica, no le importó. Incluso las gotas más pequeñas pueden llenar un balde si se les da suficiente tiempo, y él tenía todo el tiempo del mundo. Sus otras rutinas matutinas eran un asunto rápido. Gracias al ejercicio de forja corporal, su metabolismo había superado con creces el de un ser humano promedio, lo que resultó en una mejor descomposición de los alimentos. Hoy en día, el cuerpo de Luo Ling apenas tenía residuos sólidos para excretar. De regreso a su habitación, Luo Ling se vistió con ropa ajustada y se aseguró los tobillos y las muñecas con cuerdas. El bosque estaba repleto de insectos, muchos de ellos venenosos, y no podía arriesgarse a que llegaran a sus órganos vulnerables. Si tan solo uno lograra infiltrarse en su cuerpo, no le esperaría más que una muerte lenta y horrible. Luo Ling había presenciado cosas así muchas veces en su vida, tanto en Murin como aquí. No hace falta decir que había desarrollado un sano miedo hacia ellos. Luego, recogió su fiel arco y el carcaj con flechas con puntas de metal de debajo de la cama. Generalmente los tenía escondidos para que los niños del orfanato no se toparan con ellos por accidente y se lastimaran. Abrochándose el carcaj hasta la espalda, colgó el arco sobre sus hombros. La daga de piedra estaba atada a su cinturón, cuidadosamente escondida de la vista. Luo Ling lo trató como una especie de arma oculta para emergencias. Mirando hacia abajo a su atuendo, Luo Ling asintió satisfecho. Parecía presentable como un verdadero cazador. Ahora es el momento de cazar. En las imponentes puertas del pueblo, Luo Ling conoció a un hombre familiar cuya brillante cabeza calva y barba descuidada destacaban como un pulgar dolorido. El portero Daluo tenía una figura valiente mientras patrullaba la entrada. La aparición de Luo Ling inmediatamente llamó su atención y mostró una sonrisa. En respuesta, Luo Ling lo reconoció asintiendo antes de continuar su camino. «Espera un segundo, Ling». De repente, la voz ronca del portero Daluo resonó, deteniendo a Luo Ling. «¿Pasa algo, guardián Daluo?», dijo Luo Ling, levantando las cejas.
El hombre corpulento corrió hacia allí, luciendo un rostro solemne. Ten cuidado cuando estés en el bosque. Entre los cazadores del pueblo circulan rumores de una bestia devoradora de hombres. Algunas personas ya han sido víctimas de ello. El portero Daluo advirtió. Luolin frunció el ceño y frunció el ceño. Las bestias devoradoras de hombres solían ser más feroces y poderosas que sus contrapartes habituales. Como cazaban humanos, conocidos por su inteligencia, estas bestias poseían una gran astucia. ¿Qué bestia es?, él preguntó. Si bien era peligroso, Luolin tenía confianza en ello, con su experiencia y fuerza como segundo artista marcial, podía protegerse de cualquier devorador de melenas. Conocer a la bestia haría más fácil defenderse. Sin embargo, para su decepción, el portero Daluo se encogió de hombros en respuesta. No lo sé. Nadie lo vio bien y los que lo hicieron ya no están entre los vivos. Algunos afirman que es un lobo y otros insisten en que es un leopardo. De cualquier manera, la verdad es que es un astuto hijo de puta. El hombre brusco maldijo, rascándose el cuello con enojo. Se podía ver cómo le afectó la repentina aparición de esta desconcertante bestia. Ling, ¿qué tal si te abstienes de ir allí por unos días? El Lord Chief ya ha solicitado ayuda a los cultivadores de la ciudad. Aconsejó con buen humor. Luolin respiró profundamente y meneó la cabeza, luciendo una sonrisa amarga. Me he quedado sin suministros y dinero, guardián Daluo. Mi formación exige una dieta rica en nutrientes que el orfanato no podía proporcionar. Tampoco lo están teniendo fácil. Yo he de ir, pase lo que pase. Ambos guardaron silencio, cada uno ocupado con sus pensamientos. Un momento después, este silencio fue roto por un profundo suspiro. La enorme mano del portero Daluo apretó suavemente los hombros de Luo Ling. Espero que traigas algunos buenos juegos hoy, Ling. Los compraré sin importar el precio.